Vamos a dar comienzo, si no hay ninguna intervención previa, al desarrollo del pleno ordinario que para el día de hoy, 8 de febrero, y a las 10 horas estaba convocado con el orden del día que los señores concejales conocen. Sesión pública. Punto número 1. Punto número 2. Sí, don Manuel. Gracias, señor alcalde. A ver, yo es que durante 3 meses consecutivos vengo intentando localizar un decreto fantasma que no acabo de verle pasar por pleno, pero no hemos visto el decreto, Celestino. Y la cuestión es que hay que dar al pleno cuenta de los decretos. Y por lo tanto llevamos 3 meses sin que se dé cuenta en este pleno de ese decreto. Entonces yo no sé si sigue existiendo el decreto, si no sigue existiendo, entonces pediría que pasara por pleno para que pudiéramos ver el decreto, o ver el decreto aunque luego tenga que pasar por pleno, como se establece, ¿no? Gracias, señor presidente. Sí, son tantas cosas, señor Sosa, pero usted estuvo el otro día ya en la concejalía. Si lo hubiera dicho, a mí es que se me ha pasado. Pero vamos, que no se preocupe, que sí, bien. Pues esta mañana mismo haré gestiones para ver qué pasa con ese decreto. Pero vamos, que no se preocupe, que existe. Yo no sé qué es lo que ha pasado. No sé el recorrido que tienen, pero claro, podía haberlo pedido usted el otro día allí, que estuvo allí. Vale. Gracias. No sé si a qué decreto hacen referencia, porque aquí hay algunos que... Pero si es el que me imagino, le doy yo mi palabra de que lo firma. Señor alcalde, que no dudo de que esté firmado el decreto, si lo que digo es que tiene que pasar por pleno. Por aquí. Pero vamos, que tenga usted la seguridad de que está firmado. Bien, pasamos al capítulo de asuntos de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio. Punto número 3. Sí, don Celestino Vega, si es tan amable. Gracias, señor alcalde. A ver, en el punto número 3 vamos a debatir lo que es la cuenta general. La cuenta general, como todos ustedes saben, es el documento más significativo o más importante que recoge la gestión durante todo un año del ayuntamiento. Estamos intentando, o se intenta en este documento, que recoger la imagen fiel de la situación económico-financiera, patrimonial y presupuestaria de todo un año. Yo voy a analizar solamente desde el punto de vista presupuestario y financiero económico, no voy a entrar en el patrimonial. Desde el punto de vista presupuestario, el año 2008, porque la cuenta que estamos debatiendo es la cuenta general del 2008, podríamos decir que más desastre no cabe. Más desastre no cabe. Este fue el año de las inversiones extraordinarias, era un año excepcional, la ciudad se iba a dar una vuelta total, absoluta, en todos los temas de inversión que se proponían, y que se sepa que el mayor presupuesto de inversiones que ha habido en la ciudad ha sido hasta ahora el Plan E, primer Plan E y segundo Plan E, pero no el que ustedes han aportado a esta ciudad. Eso sí, se vendió como mucho humo, con mucha alaraca, diciendo que esto iba a ser muy importante para la ciudad. En definitiva, que prometieron ustedes 33 millones de euros en ese año y, como bien se desprende en la liquidación del presupuesto, pocos de todos ellos llegaron a cabo. Por lo cual, el presupuesto del 2008 fue un fiasco y, por tanto, nosotros tenemos que denunciarlo. Pero si mal ha sido desde el punto de vista presupuestario, un despropósito aún más grande puede ser desde el punto de vista económico-financiero. Y mire, solamente voy a coger algunos parámetros para analizarlo. Desde el punto de vista financiero, si quiere usted, el coste financiero que pagamos en esta ciudad. En el 2008 pagamos 3.186.438 euros. Un 14% más que en el 2007, que fueron 2.795.874. Es decir, en el año 2008 pagamos de las antiguas pesetas 530 millones de pesetas. Al día
los ciudadanos de Badajoz pagamos 1,1.5, es decir, 1,5 millones de pesetas al día en intereses. Esa es la gestión financiera de este ayuntamiento. Pero si caro es el coste financiero, la gestión que se hace desde el punto de vista de lo que son gastos corrientes tampoco es tan buena. Y mire usted, 2008, gastos de funcionamiento de servicios y servicios sociales, 60 millones de euros, en términos redondos. 2007, 54, es decir, un 10% más el año 2008 que el 2007. Esto en pleno apogeo del plan de austeridad del señor Monago. Así que era cuando aquí íbamos a recortar gastos por todos lados. Bueno, pues aun recortando todos los gastos que ustedes recortaran, que no recordarían, que seguro que ninguno, un 10% más. Y claro, no se fue en nómina, ni se fue en mejora de servicios, no se fue. ¿Saben ustedes dónde se fueron principalmente ese agujero de 6 millones que supuso 2008 respecto al 2007? Pues mire usted, se voy a decir, en Acualia y en Tubasa. Esos fueron los dos agujeros principales que tuvieron ustedes ese año. Pero claro, mientras que los gastos corrientes, o los gastos, digamos, de funcionamiento de servicios y servicios sociales, aumentaron un 10%, los ingresos solamente lo hicieron un 5%. Solamente un 5%. ¿Sabe usted lo que le salvó ese año? Las transferencias de otras instituciones. Eso fue lo que a ustedes ese año le dio vidilla. Pero bueno, aún así, si echamos las cuentas, al final ustedes llevan a balance y dicen, mire usted, nos hemos ahorrado 22 millones de euros. Hemos ganado 22 millones de euros que ustedes aportan como ganancias de ese año al balance de situación. Pero es que ustedes juegan al solitario y se hacen trampas. Vamos a ver. Ustedes dicen que ganan 22,9 millones de euros. Pero ustedes lo que no dicen es que al 31 del 12 de 2008 ustedes tienen 50 millones de pesetas pendientes de cobro, de los cuales 14 son de ejercicio corriente y 36 de ejercicio cerrado. De los 14, algo cobrarán, una parte importante cobrarán, pero de los 36 van a cobrar más bien poco. Si en puridad técnica, bueno, al margen de los 21 millones de euros que ustedes le debían a proveedores al 31 del 12. Si en puridad técnica ustedes dotaran las provisiones por incobrables, como dice, como marca la norma, ustedes hubieran tenido que dotar en torno a 35 o 36 millones de euros en provisiones por insolvencia, con lo cual el remanente de tesorería hubiese sido cero y las pérdidas, en lugar de los beneficios de los 22 millones de euros que ustedes dicen, hubiesen sido lo real, 14 millones de euros de pérdida en 2008. Por tanto, y como esto no se ajusta a la imagen fiel, que es lo que se pretende con la cuenta general, nuestro voto es negativo. Nada más, muchas gracias. Sí, don Manuel tiene la palabra, si está amable. Gracias, señor alcalde. Miren ustedes, podríamos establecer cualquier consideración peregrina para votar que no a la cuenta general, puesto que es lo habitual entre gobierno y oposición. Pero yo le voy a ser honesto, no hemos tenido tiempo de un estudio detenido de la cuenta general del 2008. Por lo tanto, Izquierda Unida se va a abstener. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor don Alberto. Sí, señor presidente, muchas gracias. Yo, en contestación, más que a la intervención del señor Sosa, a la intervención del señor Celestino Vegas, que centra su crítica en el aspecto presupuestario y en el aspecto económico-financiero. Yo creo que hemos leído en parte el mismo documento, pero yo creo que lo hemos interpretado absolutamente de forma distinta. El presupuesto a nivel presupuestario, el presupuesto 2008, como usted ha dicho, es un presupuesto, a nuestro modo de ver, ya se dijo en aquel momento, un presupuesto ambicioso y un presupuesto inconformista. Pretendía dar un salto cualitativo, tanto en las inversiones a realizar como en cubrir aquellas necesidades que entendíamos que los ciudadanos de Badajoz nos exigían. Sin embargo, igual que todas las economías de nuestro entorno, todas las economías, tanto privadas como públicas en España, pues se han dado de bruces con una situación que es la crisis económica. Crisis económica que ha paralizado absolutamente todo lo que es actividad económica y que ha paralizado también una parte importante, si no lo ha bloqueado completamente, el sector inmobiliario y la construcción. Si bien el gobierno que usted tanto defiende, no se percató durante el 2008 porque había elecciones de que había crisis, pues sí empezamos a sufrir, el resto de los ciudadanos, no el presidente, sino el resto de los ciudadanos, empezamos a sufrir la crisis.
y ello se da cuenta y se da nota pues, en la liquidación que se ha presentado. Uno de los pilares fundamentales, usted lo ha dicho, de aquellos presupuestos era el capítulo de inversiones. Un presupuesto muy ambicioso en el que de un total de créditos iniciales de 120 millones se pretendían unas inversiones de prácticamente 40. Un tercio del presupuesto eran inversiones reales, entre capítulo 6 y capítulo 7. Sin embargo, esas financiaciones estaban basadas en la venta de terreno público que la realidad inmobiliaria de nuestro país, la realidad económica, no hizo posible. Por lo tanto, se nos cayó buena parte de la financiación de esos proyectos e inversores que teníamos. Pese a esa reducción, la liquidación se salda con una más que notoria capacidad inversora, que es haber tenido gastos comprometidos por 13,5 millones de euros. Yo creo que es un esfuerzo considerable si se tiene en cuenta la crisis económica, si se tiene en cuenta la incertidumbre de todos los sectores, incluida la construcción, que ha impedido la venta o la adquisición por parte de ellos de ese terreno público, y la crisis que frena toda actividad económica de todos los sectores económicos de nuestra ciudad y de nuestro país. Yo creo que desde el punto de vista económico-financiero, yo ahí sí que usted ha visto la botella medio vacía, mientras que nosotros creemos que los datos nos dan más que decir que está medio llena, sino que está bastante llena. Desde el punto de vista económico-financiero, no hay más que ver el cuadro del resultado del ejercicio para ver que el resultado no financiero se eleva a 16 millones, casi 17 millones de euros. Que el resultado presupuestario en su conjunto asciende a casi 15 millones de euros. Y el remanente de tesorería, ese que da la solvencia y que muchos de los ayuntamientos de nuestro entorno están con un remanente negativo, pues tenemos una cantidad que ahora mismo ronda los 37 millones de euros. Y esto repercute muy directamente en lo que es los ratios de liquidez y solvencia que se presentan también en el cuadro. Es decir, la liquidez inmediata, lo que es la liquidez del ayuntamiento, es absolutamente envidiable. Es decir, ahí no puede poner usted pega ninguna, porque resulta que estamos en el 2,25. ¿Qué significa eso? Que por cada euro que se debe, pues en la tesorería tenemos capacidad suficiente para hacer frente a esa deuda. Y la solvencia a corto plazo está también sobradamente demostrada. Estamos en un 4,01, que nos da una seguridad tanto a los proveedores del ayuntamiento como a los funcionarios, como a la economía municipal, de que está suficientemente bien dotada. El endeudamiento se va progresivamente reduciendo. Usted dice que en el 2008 ha subido el coste financiero por parte del ayuntamiento. Efectivamente, ha subido, porque la gestión económica de nuestro gobierno, de su querido gobierno, pues ha hecho que el Euribor durante el 2008 haya sido uno de los más altos de los últimos años. Por lo tanto, los créditos están sujetos al Euribor más el diferencial. Si el Euribor no se sujeta por políticas económicas adecuadas, pues lo que tenemos que pagar, no solo el ayuntamiento, sino todos los curritos de este país, es más hipotecas y más coste de intereses por los préstamos que tenemos. Es una cuestión no municipal, sino ajena a la gestión del ayuntamiento. Y también hemos amortizado deuda importante, una deuda importante que mucha de ella, una cuantía importante, es derivada de los tiempos célebres del grandiosismo municipal, que como usted sabe, hace 15 años que no se produce. Por lo tanto, yo creo que estamos pagando todavía aquellos platos rotos, que fueron muchos, fue una escabechina importante, que todavía tenemos créditos vivos que lo financian. Y usted lo sabe porque ha visto exactamente cuándo están comprometidos los créditos. Yo creo que la situación de crisis económica nos ha afectado a todos. El ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante en mantener sus inversiones en la medida de lo posible. El ayuntamiento está en capacidad de hacer muchas más inversiones, pero también nos tienen que dejar. Hay cosas que no están en nuestras manos y nos tienen que dejar endeudarnos. Hemos pretendido a final de año hacer una operación de crédito que el Gobierno no nos ha permitido endeudarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una situación de deuda pública en España insostenible que el Gobierno quiere guardarse para sí, reservarse para sí. Y así estamos muchísimos ayuntamientos que no hemos sido capaces de acudir a
al endeudamiento público por impedimento del propio Gobierno. Y nos tienen que dejar reactivando la economía. Malo podemos vender terreno cuando la economía está como está y los inversores, que son los que tienen que mover la actividad económica, no invierten, no compran terreno, no construyen, no se pagan impuestos y, por lo tanto, eso acarrea pues, una problemática económica en los ayuntamientos importante. Ya quisieran los ayuntamientos de Extremadura y ya quisieran muchos ayuntamientos capitales de provincia de España, muchísimos, estar como el ayuntamiento de Badajoz. Yo, desde luego, veo la botella no medio llena, sino en comparación, como usted la ve, la veo completamente llena. Muchas gracias, señor presidente. Bien, ¿alguna intervención? Sí, señor Vega. Sí, bueno, yo le voy a proponer a los dirigentes de su partido que lo manden usted el próximo año al Congreso, porque parece que los problemas vienen todos de allá arriba, no de aquí, que ustedes no tienen nada que gestionar. No, mire usted, en el fondo me da usted la razón. Yo le he puesto encima de la mesa una serie de datos, le he hecho una crítica, y usted me ha dicho que sí, me está diciendo que sí. Únicamente hemos discrepado en la botella. Pero vamos a ver, dígame usted si es verdad o no, que ustedes prometieron 33 millones de euros de inversiones y no lo llevaron a cabo. La justificación no lo sé, pero usted me está diciendo que es verdad, me lo está reconociendo. Usted me está reconociendo que tiene un remanente de tesorería de 36 millones de euros, ¿vale? Pero ¿cómo se conforma esos 36 millones de remanente de tesorería? Se lo he dicho, con 50 millones pendientes de cobrar a final de año, de los cuales 36 de ejercicios corrientes. Si en puridad técnica, y le repito el término, que así como se dice, ustedes dotaran la cantidad de que procede, ustedes no tendrían remanente de tesorería. Pero ¿es cierto o no es cierto que a esa fecha se deben 20 millones de euros a los proveedores? Claro que se deben 20 millones de euros a los proveedores. Son datos que... Pero es que, estoy aún más. He dicho 1,5 millones de pesetas, 1,5 millones de pesetas diario en coste financiero. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Hombre, le estoy diciendo, si ustedes hubiesen hecho la dotación como se tiene que hacer, en lugar de dar 22 millones de ahorro que ustedes dan en el balance, tendrían 14 de pérdida. ¿Es cierto o no es cierto eso? Viene en el balance, no me lo he inventado yo. Luego, entonces, si todo eso es así, y usted no es capaz de decirme que no, hombre, con esos datos no se puede decir que la gestión es buena, mire usted, con todo mi respeto. Usted se la achacará a lo que se le achaque, pero la gestión es nefasta. Nada más, muchas gracias. Manuel, ¿quería intervenir? Yo creo que el tema está suficientemente debatido, ¿no? No hay peor sordo que el que no quiere oír, o peor ciego el que no quiere ver, y además hay, lógicamente, razones por todos lados para que se pueda opinar como se quiera, y que además democráticamente es recomendable. Se somete pues a votación y se aprueba con los votos favorables del Partido Popular, los votos en contra del Partido Socialista y la abstención de Izquierda Unida. Pasamos pues al punto número 4. ¿Alguna intervención? Sí, don señor Vega, si está amable. Gracias, señor alcalde. Bueno, bien. En primer lugar, el punto número 4, nosotros nos ha suscitado una serie de dudas y de preguntas. El por qué, en primer lugar, sorpresa. ¿Por qué, estando en febrero del 2010, nos planteamos una modificación de la base de ejecución del presupuesto del 2009? Claro, la respuesta es porque no está funcionando el presupuesto del 2010 todavía, porque no se ha aprobado el presupuesto del 2010 y porque no hay una previsión a muy corto plazo de que esto se vaya a aprobar, pues lo más probable es que esto se hubiera hecho de otra manera. En primer lugar, nos produce sorpresa. En segundo lugar, dudas. ¿Por qué se vincula el pago del ICIO de Acciona, o de las RICAS de Acciona, que es quien la empresa propietaria, al servicio de limpieza urbana y recogida de residuos? ¿Por qué se afecta ese recurso? Porque bien sabemos que esto es un recurso que llega y que se puede afectar, es de libre disposición, se puede afectar a cualquier otra cosa. ¿Por qué se afecta precisamente a la limpieza? ¿Tiene algo que ver Acciona? ¿Le dice algo a Acciona que se vincule? Tenemos otras dudas, porque es más fácil hubiese sido dejarlo, a lo mejor, para no afecto a esto y no andar modificando, en este caso, las bases de ejecución presupuestaria. Da la impresión de que Acciona está imponiendo que esto se haga de esta manera, porque claro, aquí todo el mundo sabemos que los créditos, en este caso, como este ampliable, es porque tienen que tener previamente una consignación de que se han afectado. Bien,
Se podrían haber dedicado a la iluminación de la ciudad, al bacheo, a cuantas cosas hubiesen sido necesarias o hubieran querido ustedes. Pero no, necesariamente se implica al servicio nuevo, bueno, servicio nuevo no, al servicio de privatización de la recogida de basura. Mire, le voy a leer un texto legal. Dice, únicamente pueden declararse ampliables aquellas partidas presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados. ¿Quién ha declarado expresamente afectado? Ustedes, en pleno. Claro, esa es la sorpresa. ¿Por qué se declara expresamente afectado al servicio de limpieza? Parece ser que es que como si estuviesen imponiendo desde otro lado que esto se tiene que hacer así. Pero en fin, nosotros estamos moviéndonos en una nebulosa de dudas. Ya lo hemos expresado de forma reciente, con la compra de 5 millones en una adjudicación poco clara a nuestro entender, que hemos solicitado, y digo a nuestro entender porque ustedes no nos han dado respuesta. Hemos solicitado un acta de recepción, no se nos ha dado, hemos pedido explicaciones al señor secretario, tampoco se nos han dado. En definitiva, estamos en una situación de duda. Pero claro, yo creo que ya llevamos 5 millones por un lado al servicio de limpieza, ahora ya llevamos otros 5 millones al servicio de limpieza. Esto es como una novela por entrega, es decir, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a terminar? Esa es la duda. Y otra de las dudas que, bueno, nos plantea, ¿por qué se tramita esto, este punto, siendo un crédito ampliable, como marca las normas de ejecución, las bases de ejecución presupuestaria del presupuesto, y no se hizo lo mismo, recogiéndolo también las bases, el punto que aprobamos el día 29 de diciembre? El tratamiento es el mismo. ¿Por qué a este sí? Es decir, lo de aprobación previa y después 15 días de exposición pública. Nada más. Ante todas estas dudas, nuestro voto es negativo. Muchas gracias, alcalde. Sí, ¿alguna intervención más? Señor Sosa, si está amable. Gracias, señor alcalde. A ver, yo no entiendo cómo en el asunto de la limpieza está la cosa tan turbia. No digo físicamente la ciudad. La ciudad físicamente es cierto que está sucia y no es la cuestión. Pero yo no sé por qué no son ustedes más transparentes en este asunto. Es decir, yo no entiendo por qué permanentemente hay, bueno, este ya es el segundo, ampliación de crédito, sin saber por qué, ni para qué, por lo menos que sea de forma razonable y entendible para la oposición, porque ustedes pueden argumentar lo que quieran desde el Gobierno. Yo no entiendo por qué no hacen ustedes públicas las bases de privatización de una vez, o las conversaciones que tengan, o los acuerdos que estén teniendo, o los estudios que estén realizando, que es lo que le suele decir el señor Fragoso, que están en estudio. Van a hacer ustedes un doctorado en este tema. Yo no sé cómo acabará el estudio. Pero yo no sé por qué tan poca claridad en este asunto y no lo hacen ustedes abiertamente público y juegan con las cartas en alto de la mesa diciendo, esta es la propuesta que nosotros vamos a hacer, usted sabe que nosotros nos vamos a poner a la privatización sí o sí, pero en cualquier caso deberían ser ustedes más transparentes y explicarnos claramente cuáles son las condiciones de privatización que prevén. Y entonces no entendemos ninguna modificación ni ninguna ampliación de crédito mientras ustedes no sean claros. Y por lo tanto, como creo que no están siendo claros, desde luego que votaremos que no a cualquier proceso de privatización, pero en este caso y en el asunto que nos trae tampoco se puede votar a favor. ¿Alguna intervención más?